¿Qué pasa con el tema de las leches? La lactancia, las veces llega la mamá y te pasó a ti, le pasó a mi esposa. Sí, mira, yo creo que aquí voy a contar algo que nunca te he contado. Eso. Acabo de tener mi hijo, mi guagua, mi bebé, y te dicen, muy bien, todo perfecto, estamos listos, felicidades papás, chao. Nació y ahora ¿qué? ¿Qué hago en la casa? Efectivamente, el no tener interacción con otros niños o con otras personas afectó un poco el lenguaje. Y también es importante no decir, no, es que el niño es flojito. Creo que siempre tiene que ser evaluado y no dejarlo pasar, porque entre antes tengamos un diagnóstico, antes empecemos tratamiento, antes vamos a ver resultados. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Segunda Opinión. Y hoy estoy muy feliz y honrado de tener a esta invitada de lujo, la doctora Tania Cariqueo. Oye, fue realmente una sorpresa como nosotros nos conocimos, ¿cierto? Es así. Es decir, nuestro contacto no es directo, sino fue de otra forma y cómo llegamos a conocernos, ¿cierto? Exactamente. Oye, Dani, ¿puedes presentar a la doctora Cariqueo, por favor? La doctora Cariqueo, pediatra de la Universidad de Chile, docente e investigadora del área de infectología en el Hospital Roberto del Río y Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el Departamento de Neonatología del Hospital San José y en la clínica Vital App. Perfecto, muchas gracias, Dani. Y yo creo que, Tania, tú no necesitas mucha presentación porque probablemente muchas personas ya te conocen. Puede ser que algunas madres o padres han escuchado de mí. Eso, y como es tradición de este programa y de estos capítulos, vamos a romper la brecha del delantal blanco. Así que, por favor, Tania, como habíamos conversado, adiós delantal. Adiós delantal. Adiós, ¿Quién está detrás del delantal? ¿Quién está detrás del delantal blanco? Y yo te conozco y sabemos que Tania... cuéntanos tú. Bueno, detrás del delantal está Tania Cariqueo, una mujer de 35 años que, primero que todo, es madre. Soy mamá de un chiquitito de casi 4 años que llegó a cambiarme el mundo, cambiar conceptos también. Estoy profundamente enamorada de él. También estoy felizmente casada. Me considero una persona de fe, muy creyente también. Me encanta estar con mi familia, me encanta enseñar, educar. Yo creo que por eso mismo creamos este espacio en Instagram. Y gran parte de las cosas o consejos que van surgiendo son cosas que yo viví en mi maternidad y que me hubiera gustado que alguien me hubiera explicado más. Incluso yo, siendo pediatra, tuve dudas. Fui mamá primeriza también. Sufrí como todos los papás. Tuve dudas, miedos. El tema de lactancia para mí también fue complicado, tanto así que me hice asesora de lactancia. Porque muchas veces piensan, uy, tú como pediatra la debes tener fácil con tu hijo, y no es así. Tenemos, yo creo que a veces más dudas y más temores porque o sobrevaloramos o infravaloramos. Pero todo esto llevó a ser lo que es hoy día Doctora Chiquititos. Eso, doctora Cariqueo es en Instagram y la siguen como doctora Chiquitito. Doctora.chiquititos. Chiquititos. Sí. Y probablemente para mí, por eso es un honor tenerte acá, porque realmente eres muy, muy, muy influyente en lo que queremos hacer, que es educar a las personas. Es el fin. Es el fin, exacto. Tania, ¿te parece que entremos a ya conversación? Perfecto. ¿Te parece? Mira, hoy día nuestro tema a tratar es justamente tips para saber sobre el recién nacido. Es decir, recién nacido. ¿Nació y ahora qué? Claro, nació, acabo de tener mi hijo, mi guagua, mi bebé, y te dicen, muy bien, todo perfecto, estamos listos, felicidades papás, chao. Que le vaya bien, alta. Claro, es un tema. ¿Nació y ahora qué? ¿Qué hago en la casa? ¿Nació y ahora qué? Exactamente. Bueno, ahí son varias preguntas. Partiendo como ya, llegamos a la casa, ¿cómo lo he visto? Ese es un tema súper frecuente, depende si nace en invierno o en verano. En verano el gran como error que cometemos varios es el sobreabrigo. Entonces pensamos como es bebé,
tiene más frío y aunque haga calor, lo ponemos varias ropas o muchas capas. Y el sudor también hace que aflore la sudamina, que son estas lesiones en piel provocadas por el calor. Entonces, al final, una cosa lleva a la otra. Entonces, ahí el consejo es, si estamos en verano, la temperatura está agradable, con un piluchito o una capa más que la nuestra basta. No tenemos que sobreabrigar. Sobreabrigar. Es decir, que le vaya bien, váyanse a la casita a disfrutar de su bebé en brazos, ¿cierto? Si es verano o es invierno, va a depender cómo lo voy a vestir. Claro, siempre se recomienda una capa más que nosotros. No ponerle 5, porque a veces cuando van al control uno dice, sácale la ropa. Una capa, 2 capas. Y van en la quinta, es como, Dios santo, mamá, es mucha ropa. Y claro, ya aparecen estas lesiones por el sudor, que como transpiran mucho por tanta ropa, también ahí no le estamos haciendo un gran favor al chiquitito. Perfecto. Y entonces, en el fondo es súper importante y relevante. Una de las primeras cosas que uno tiene que saber cuánta ropa tengo que utilizar y va a depender del verano o invierno o en la época que nace. Claro, y también el calor o la temperatura ambiente, porque también hay muchos papás que tienen calefacción, entonces por mucho que sea invierno, si la casa está a una temperatura adecuada, tampoco son necesarias tantas capas. Por eso siempre les digo, una más que la nuestra. Una más que la nuestra. Exactamente. O sea, uno de los mitos que es como a los pequeños recién nacidos hay que abrigarlos más, eso no es así. No. Porque no hay es que necesario. abrigar, pero no sobreabrigar. No sobreabrigar, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las leches? La lactancia, las veces llega la mamá y es su primer hijo y probablemente, y te pasó a ti, le pasó a mi esposa. Sí, mira, yo creo que aquí voy a contar algo que nunca te he contado. Eso. Vamos a empezar a hablar. Perfecto. Mira, el tema de lactancia es un tema súper importante y súper sensible también, ¿ya? Sobre todo para las mujeres, que uno espera con toda su fe, cariño, darle como pecho al chiquitín. Bueno, y si no se quiere dar pecho, también es una opinión totalmente respetable y también es una opción. Pero en este caso yo quería darle pecho a mi hijo, pero algo no empezó a andar bien, empecé a tener lesiones, grietas. Yo veía que no estaba subiendo como lo esperable, pero solo al ojo, no lo quise pesar en la casa para no estresarme más de lo que ya estaba, porque además mi hijo nació en pandemia. Ya, o sea, tú lo estás alimentando con lactancia materna estándar. Claro, yo llegué a la casa y cuando me dieron de alta, yo dije, uy, ¿sabes qué? Ha bajado igual harto de peso. Pero me dijeron, no, tranquila, en la casa... ¿Cómo lo notaste? ¿Cómo notaste que había bajado de peso? Porque no hacía tanto pipí como tenía que hacer en el día. En el día uno espera que un recién nacido haga por lo menos 6 a 7 veces pipí en el día y 2 a 3 deposiciones. Eso es lo normal y esperable. Mi hijo estaba haciendo 3. Yo lo veía un poco más dormilón, un poco más hipoactivo. Por eso mismo el control de la semana lo adelanté y pedí consulta con clínica de lactancia. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que algo no está bien. Quizás estoy un poco paranoica, no tengo idea, pero siento que no hace el pipí que debería y yo lo veo como un poco más dormilón. Otra recomendación. Es esperable que un recién nacido al menos haga... Por lo menos 6 a 7 veces pipí en el día. Perfecto. ¿Ya? Y de posiciones 2 a 3. ¿Eso por cuánto tiempo? ¿Los primeros días, las primeras semanas? Generalmente las primeras semanas, después ya se empiezan a autorregular, las micciones o el pipí ya empieza a ser un poquito menos, pero siempre incluso hacen más, porque entre más tomen pechuga, también más tienen que eliminar. Ya, entonces, ojo ahí con la cantidad de veces que hacen pipí. Claro, a mí eso fue lo que me llamó la atención en primera instancia, que hacía poco pipí para lo esperable y que lo veía un poco más como flojito en el día. Igual me empezó a hacer grietas en las pechugas, entonces dije, bueno, ahí el acople, algo pasa con el acople, y así que dije, no, quiero una asesoría de lactancia antes. ¿Qué es el acople? El acople es algo tan importante que si lo haces bien te puede cambiar la vida. Ok. Así ¿Qué de significa? simple es. El acople es... La forma en que uno se lo pone al pecho. Ya cuando uno está con su bebé y nace, te dicen póngase en la pechuga, pero ¿cómo me lo pongo en la pechuga? Pues no tengo idea cómo ponerme en la pechuga. En general uno siempre recomienda que el bebé le ponga el pezón por la nariz en primera instancia, cosa de que al ofrecer la pechuga por la nariz, me abra bien la boca con un bostezo y se agarre. La pechuga en el fondo estamos hablando del pezón. ¿Es correcto? Claro, el pezón es lo que yo quiero acoplarme bien. Y el acople tiene que ser asimétrico, que quiere ser mayor de abajo que de arriba. Por eso uno le pone el pezón en la nariz, cosa que empieza a buscar, me abre la boca y me agarra más de acá abajo que de acá arriba. Entonces ahí hacemos un acople. Perfecto. El labio tiene que estar totalmente evertido, es decir, así, ya, boquita de pato. Jamás con los labios hacia adentro, porque eso va a ser un acople que no sea un buen selle, y al no tener un buen selle va a sonar un chasquido, no la deglución, sino que porque entra aire y ahí
empiezan las lesiones. Como no está bien acoplado, te empiezan a hacer grietas, lesiones, dolor. Pero también hay otra causa que pueda causar grietas en la pechuga sin ser el acople, que es el frenillo corto, que fue el caso que también tenía mi hijo, frenillo corto. Que para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿qué es el frenillo corto? El frenillo corto es como el musculito que está debajo de la lengua. Es como un pliegue cutáneo. Claro, que está ahí, que cuando la inserción está más corta no deja que la lengua se mueva de la forma correcta para poder sacar la leche del pezón. Si es más corto, va a estar más superficial, no va a poder mover tanto la lengua para sacar o vaciar mayormente la pechuga, y eso también va a provocar lesiones como grietas. Okay, entonces, un buen acople no debería provocar lesiones como grietas, no deberíamos tener un dolor ya posterior a que pasa un tiempo, porque igual obviamente está irritado, es primera vez que pasa tanto tiempo con succión, pero todas esas cosas como que tienen que hacernos ruido, ¿ya? Si una mamá ya lleva un mes y todavía le duele, hay que ver el acople y ver que no tenga frenillo corto. Frenillo, me corrijo, no es un pliegue cutáneo, es un pliegue de mucosa de la lengua. De la lengua. De la parte de abajo. De abajo. Okay. Exactamente. Perfecto. Entonces, súper importante, primero la técnica de acople. Exactamente. De cómo, en el fondo, yo conecto, ¿cierto? Claro. Al bebé para la alimentación. Y ahí uno recomienda que la mamá también esté cómoda, porque si la mamá no está cómoda es difícil. A veces son tiempos que uno pasa hasta con la espalda toda doblada. O sea, ojalá sea un momento donde tú puedas estar cómoda en tu cama o en algún sillón. La cabecita tiene que estar, ojalá, derechita con el hombro y con la cadera, ya todo alineado. Si tu guagua está con la cabeza para allá, el cuerpo para acá, también eso puede hacer que la posición te vaya tirando la pechuga, vaya a tener el pezón, tampoco sea adecuado. Después que ya tenemos un acople como bien consolidado, está el Teta Sutra. Ya. Posiciones infinitas para tomar pechuga. O sea, ya una vez que tenemos el acople consolidado, tu agua ya cachó cómo conectarse, las piernas para arriba, los brazos, o sea, te juro que hay millones de posiciones, pero inicialmente... Decir, cuando el pequeño, el bebé recién nacido, logra entender el acople con la mamá, quizás probablemente se haga más fácil porque ya lograron... Claro, imagínate que esta es una guagua que nunca había salido, nunca había respirado, no se alimentaba por el cordón umbilical, nunca tuvo la necesidad de succionar o de hacer algo. Entonces, para él también todo es nuevo. O sea, para los ambos, para los dos cosas son cosas nuevas. Entonces, una vez que él ya conoce que succionando va a sacar la leche, que en ciertas posiciones, la mamá también va viendo, hoy mire, ya me agarro mejor y me acomodan más de este lado, ahí podemos empezar a variar las posiciones. Ya, ok. Entonces, tú te diste cuenta que tu pequeño no estaba con la cantidad de orina, claro, y estaba al día, y estaba muy un poquito, somnoliento. Claro, un poquito más decaído, somnoliento. Claro, ¿cierto? porque en las noches también es frecuente que despierten para comer. Por lo menos, no sé, pues, cada 3 horas a veces despiertan a comer y mi hijo a veces pasaban 4 o 5 horas. Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo sé que es suficiente? Ya, esa también es una pregunta que yo creo que todas las mamás del mundo nos hacemos. Y aquí leche? Es muy importante conocer que el estómago de nuestro bebé, el primer día de vida, es del porte de una guinda. Son 3 a 7 ml, no más que eso. Entonces, a veces muchas mamás, y de hecho en Chile se hizo una encuesta, la principal causa de dejar la pechuga del destete es porque la mamá piensa que el bebé queda con hambre. Esa es la principal causa de dejar la lactancia. Entonces, si el estómago del bebé es tan pequeño, no necesita tanta leche. El bebé va a llorar no solamente porque tenga hambre, puede llorar porque tiene frío, porque tiene calor, porque tiene gases, porque es guagua, porque quiere cariño, por una infinidad de cosas, pero no siempre va a ser por hambre. Si el bebé, como yo te decía, tenemos signos indirectos y directos y saber si está comiendo bien. Si hace pipí 5 a 7 veces en el día, está haciendo caquita 3 veces en el día, en sus controles está subiendo bien de peso, el llanto no es por hambre. Y lo que tú le das, que puede pensar que para ti es poco, está perfecto. Correcto. ¿Ya? Entonces, y en general los chiquititos ya en la noche, hay algunos que son más nocturnos y te despiertan y toman pechuga más incluso en la noche que en el día. Y en el mío pasaba que en la noche despertaba muy poco o yo lo tenía que despertar. Entonces me empezaron a llamar la atención como todas esas cosas que uno dice, pucha, no sé si estoy bien o estoy mal, pero ante la duda dije, no, deme una hora de consejera de lactancia, por favor. Ahí sale otra pregunta. ¿Hay un horario para dar la lactancia? No, la lactancia materna siempre tiene que ser a libre demanda, pero el primer mes uno siempre explica que ojalá no pasen más de 3 a 4 horas sin que el bebé se alimente. ¿Ya? Porque si dejamos periodos más prolongados sin alimentación, corremos el riesgo de hipoglicemia. Pero solamente el primer mes. O sea, si ya después del primer mes o en prematuro, en lo prematuro también es un caso aparte, en ellos tampoco podemos pasar tanto tiempo sin alimentarnos. Pero ya después del segundo mes,
uno se puede relajar. Si estamos bien de peso, no es prematuro, estamos con buena succión, el niño despierta cuando quiere y ahí es a libre demanda. Pero como te digo, el primer mes libre demanda y a veces toman cada media hora, cada 1 hora, pero nunca pasar más de 4 horas sin alimentarse. Perfecto. O sea, en el fondo, el bebé va a ir avisando y uno también como mamá probablemente va a ir notando cuando quiere alimentarse. Exactamente. Y en este caso el mío en la noche pasaba más de 4 horas. Si yo no lo despertaba, él no despertaba. Entonces eso también me llamó la atención, asociado a que también hacía poco pipí. Entonces esas 2 cosas fue como alarma, tengo que consultar porque algo no me pasando. parece. ¿Qué pasó? Había bajado su primera semana de vida un 15%. Eso es demasiado. Yo no dejo irse de alto un niño con más de un 10% a la casa. Efectivamente, en la clínica él se fue con un 9 y al control bajó a un 15. O sea, yo lloré como Magdalena. Fue muy difícil y ahí vimos varias cosas. Pues ahí descubrimos su frenillo corto porque yo le dije, mira, yo creo que aquí su frenillo algo está. Yo además tengo hipotiroidismo. Eso también afecta en la producción de lactancia. Entonces probablemente mi producción más el mal acople hizo que mi chiquitito efectivamente bajara de peso y tuvimos que empezar a hacer lactancia mixta. Y ahí viene el duelo de la fórmula, porque yo quería hacer 100% lactancia materna por todos los beneficios que nosotros conocemos. Era pandemia, o sea, imagínate el miedo. Yo decía, la inmunidad, la única que va a tener va a ser la de mi leche y no se la estoy logrando dar. Entonces fue un duelo, fue un proceso que vivimos con mi esposo, porque obviamente él me veía mal. Y fue como ya, vamos a hacer lactancia mixta porque es lo mejor para mi hijo. Por mucho que yo hubiera querido que no, siempre lo más importante va a ser tu hijo. Y alguna dice, pero bueno, si es una fórmula, claro, o sea, yo creo que cada una tiene sus expectativas o lactancia idealizada. Y en ese momento para mí fue un luto que tuve que vivir y después ya fuimos mixta y ya después no hubo problema. O sea, verlo ir subiendo de peso, verlo ya con sus micciones correctas, yo era feliz y le daba su mamadera con todo el amor del mundo entre la pechuga y la mamadera y ahí ya... Ahí superó, digamos, esta situación. Exactamente. Bueno, probablemente esto también te haya llevado a formarte como en lactancia, ¿no? Claro, yo lo pasé, como digo, tan mal en mi lactancia que me llevó a hacerme asesora de lactancia, porque si yo como pediatra me vi perdida, me vi tan aproblemada, sabiendo muchas cosas que otras mamás no tienen por qué saberlas, y dije, no, esto tengo que formarme y aparte está muy ligado a la pediatría porque el primer control lo hago yo y llegan muchas mamás con las mismas dudas y problemas que yo también tuve y la mejor forma es formarse para esto y la asesoría de lactancia para mí fue algo vital. Así que súper importante estas recomendaciones. Atentos a la cantidad de pipí que hagan el primer mes sobre todo, ¿cierto? La forma de acople. Exactamente. Hay que buscar la mejor forma y la técnica que tú le enseñaste es buscar, ¿cierto?, el pezón en la... Claro, que siempre quede, o sea, buscar con el pezón por la nariz, que nos abra bien grande la boca, que el acople sea asimétrico, más de la parte de abajo de la areola hacia arriba, y si te queda más mal acoplado, lo sacamos. Y muchas mamás cometen el error de sacárselo y tirárselo, y también nos rompe el pezón. Siempre con el dedo meñique, como por el ángulo de la boca, abrimos, cosa de que nos saque el selle, no te rompa la pechuga, y lo volvemos a posicionar. Eso es lo otro, ¿eh? Siempre uno escucha cómo evitar las grietas. Mira, para evitar las grietas, el acople es esencial, ¿ya? Lo otro que nos puede ayudar, por ejemplo, cuando yo me extraía leche, la lanolina, que es esta grasita de oveja, yo me la ponía también en los extractores para que fuera más fácil la lubricación. En algunos casos también se puede ocupar, pero esto es como para lubricar la zona, no para sanar. Cuando hay grietas, lo que necesitamos es aire, que se ventile, no que esté húmedo. Mucha gente te dice, bueno, tu propia leche también puede servir. También están estas lámparas con luces especiales, pero en general el sol, la luz, que esté como al aire, puede ayudar inicialmente. Ya si es más profunda y requiere evaluación y tratamiento más específico. Requiere evaluación y alguien efectivamente un examen físico más detallado. Pero ver ahí una de las causas, como te decía, puede ser un mal acople o el frenillo corto, que ambas son solucionables y que se pueden arreglar. Llegaste a la casa, lograste buen acople, tu niño está comiendo bien, parece que todo anda bien, ¿ok? Pero pueden pasar cosas. Pero pueden pasar cosas. Entonces, ¿cómo duerme? Yo recuerdo que cuando nació mi hija, yo dormía, pero no dormía. La teníamos al lado, pero estaba atento de que respirara, de que se moviera, de que sintiera que está ahí.
Entonces, hay un tema con el sueño, con dormir. Sí, bueno, y ahí es importante decir que cada niño es distinto. No podemos generalizar porque no, es que mi hijo dormía toda la noche. Hay otros niños que se despiertan cada 2, 3 horas porque toman pechuga también en la noche. Yo creo que ahí cada niño es distinto. En general, cuando duermen más de día, algunos son más activos en la noche, o cuando duermen más en la noche, en el día están más activos. Pero es normal que recién nacido sea muy dormilón. En general despierta solo para comer. No le importa nada más que comer y después sigue durmiendo. Ya, ahí nace la pregunta. Uno escucha. Yo despierto en la noche a mi hijo para comer. Ya, yo te decía que sí, el primer mes hay que estar un poco más atentos, porque el primer mes es como más importante y nos puede ocurrir la hipoglicemia o si es prematuro. Pero si tu hijo ya pasó el mes, está subiendo bien de peso en el control con su pediatra, es un recién nacido de término, tú lo puedes dejar dormir y él va a despertar cuando tiene hambre. Y generalmente van a ser a las 4 o 3 horas. O sea, también nunca pasa tanto. Fisiológicamente están preparados para avisar cuando tienen hambre. Exactamente. Por eso no dice que es a libre demanda. Nos va a avisar. Él nos va a avisar. Exactamente. En cambio, como te contaba, en los prematuros hay que tener ahí un poco más de ojo porque son más inmaduros, su succión a veces es más débil y en ellos hay que tener un poco más de cuidado. De hecho, uno hace edad cronológica corregida, entonces no es lo mismo. En ellos hay que tener cuidado, o si tu hijo no ha estado subiendo bien de peso, no ha acostado un poco, ahí uno es como más riguroso a ver cuánto pasó en la noche. Pero si estamos perfectos, nada, déjalo dormir, descansen por favor, aprovechen de dormir lo que más puedan en la noche. Y claro, uno como papá al principio le prepara, le tiene una cunita, le pone una cuna al lado, ¿cierto? O a veces quiere que duerma con uno para estarlo más, con una vigilancia más activa. Y hay 2 términos que yo creo que es importante como conversarlo. Uno es la cohabitación, ¿cierto? Y el otro es el colecho. Perfecto, yo creo que ese es un tema muy importante. La cohabitación es que duerman en la misma habitación, o sea, ustedes en su cama y él en su cuna, o sea, duermen pero no en la misma cama. El colecho puede ser con el bebé al lado tuyo en su cunita de colecho, que son unas cunas especiales que tienen como... no tienen baranda para el lado de la cama, entonces tú tienes la cuna pegadita y tú estás al lado de él, o el colecho también dentro de la cama. Antiguamente no se recomendaba el colecho porque han habido y se han reportado muchos accidentes. Como uno es papá, duerme poco, está muy cansado, es muy fácil dormirse, no darse cuenta en qué parte de la cama está tu bebé, si le pusiste un brazo encima, si le cayó una frazada. Entonces no era tan seguro. Hoy en día existe el colecho seguro, ¿ya? Que te permite dormir con el bebé en la cama, pero con ciertos factores. Uno, por ejemplo, es que ninguno de los papás sea obeso. Entonces, colecho es poder dormir con tu bebé, ya sea en la cama o al lado, o sea, estamos ahí. En mi caso yo hice colecho, pero con la cunita de colecho, lo tenía al lado mío. Al lado tuyo. Claro, yo, te comentaba que yo tuve unas experiencias cuando trabajé en la urgencia donde tuve 2 casos de bebés que murieron por aplastamiento con papás obesos, que me marcaron mucho y por eso mismo yo también con mi hijo tuve mucho susto. De hecho, para darle pechuga yo trataba de estar lo más despierta posible porque me daba miedo también que se me cayera. Claro. Que es algo que pasa. O sea, tú estás tan cansada, tan agotada, que te quedas durmiendo pechuga y ¡pum!, se te puede caer el bebé, que son cosas que pasan y que van a pasar. O sea, a todos nos puede pasar. Entonces ahí dije, no, yo prefiero tener el colecho para tener como un estrés menos de que estar así durmiendo tan tensa que no lo vayamos a aplastar. Entonces lo teníamos al lado, pero en su cunita. Pero como te cuento, el colecho seguro que se puede hacer en la cama cuenta con que ninguno de los papás sea obeso, ninguno fume tabaco, ninguno esté con medicación que haga tener un sueño profundo, obviamente nada de drogas, nada de alcohol. En esas condiciones podría ser. Quizás inicialmente es más difícil porque un recién nacido todavía no levanta su cabeza. O sea, si se le cae una sábana o el brazo de alguien, no va a poder girarse para respirar, ni siquiera con la sábana. Pero ya cuando empiezan a ser más grandes, uno los puede meter a la cama ya con menos cuidado porque empiezan a girarse, están levantando la cabeza, etc. Entonces, están esas 2 formas de hacerlo. Y lo importante es que si tanto haga, por ejemplo, si va a tener su cuna, la cuna también tiene que ser un lugar seguro, sin peluches, sin almohadas, sin ningún móvil o ninguna cosa que le pueda caer encima. Y lo que yo encontré súper bueno y que descubrí bien tarde, que me hubiera encantado saberlo antes, son estos saquitos para dormir.
Los saquitos para dormir, no necesitamos una sábana, una frazada. Y además al niño, al poder moverse libremente, no se va a destapar. Mi hijo duerme como revolcándose, despierta en millones de formas y despertaba muchas veces por frío. Entonces lloraba, yo lo veía, uy, está destapado. Desde que le puse su saquito, como lo cubre completamente y él podía moverse, dormir de cabeza si quería, empezó a dormir mejor. Ya, un saco para dormir que en el fondo Hay saquitos que tienen bracitos y la parte de abajo viene cerrada. es como una capa. Como una capa, pero también en niños más grandes, que fue en el caso del mío, es como un traje con piernas y con manos. Y que las venden según estación. Hay saquitos para verano y saquitos para invierno. El para el invierno es un plumón. Era un plumón hecho saquito divertido que, te juro, parecía astronauta. Pero dormía calentito, nunca más despertó por frío y nosotros también dormimos mal. Y eso lo agradecemos infinitamente. Entonces, ese también es un dormir seguro. Y siempre tiene que dormir de espalda, ¿ya? Está comprobado que la muerte súbita disminuye durmiendo de espalda y con una cuna, como te decía, libre de objetos, peluches, almohadas, cosas que son innecesarias. Eso que tú acabas de decir, de hecho, te lo iba a preguntar. La posición de dormir, entonces, es boca arriba. Sí, la posición siempre es boca arriba con la espaldita en el colchón. Ya, y es horizontal completamente, es con alguna inclinación, es una almohada. Mira, en general no se recomiendan tampoco las almohadas. Si el chiquitito tiende mucho a tener como reflujo, que el reflujo también es algo fisiológico en los primeros meses de vida, puede tener una pequeña inclinación. Lo que no se recomienda son los colchones antirreflujo, ya que eso es no. Solamente con una leve inclinación debería estar bien. Una leve inclinación significa ponerle algo bajo el colchón. No, hay ciertas cunas que te dejan movilizar como el ángulo del colchón, ¿ya? Pero como te decía, no debe haber nada más que el bebé y el colchón. Okay. No almohada o algo si quieren poner, pero abajo. Abajo del colchón, exactamente, para darle cierta altura. Exacto, pero nada más en la cuna. Ya, ¿y cuántas horas es lo ideal? Como que uno se pregunta si está durmiendo mucho, está durmiendo poco, debería dormir más. Depende de la edad que tenga, de cuántas horas duerme siesta en el día o de cuántas veces despierta en la noche. En general, los recién nacidos, como te comentaba, son bien dormilones. En el día pueden tener varias siestas. Si son más largas, puede que duerman menos en la noche y despierten cada 3, 4 horas a tomar pechuga, pero siempre están ahí despertando por comida. Ya cuando pasan los 2 meses, algunos pueden dormir 6 horas y en el día duermen menos porque comen más. Entonces, como te digo, es algo súper relativo, pero después de los 2 meses empiezan a tener un ciclo más regular. Pero, ¿qué pasa? A los 4 meses viene la regresión del sueño y todo se nos va a las pailas. Cuando tú ya has logrado que por fin dormieras 5 horas recorrido, 6 horas recorrido, esta regresión del sueño hace estragos y empiezan de nuevo cada 2 horas, cada 3 horas. Y es normal. Listo. Súper importante eso. Y ahora voy a preguntarte algo que puede ser controversial. A ver. Uno sabe que la forma en que tienen los niños de manifestar algo es con el llanto. Exacto, porque no saben hablar. Porque no saben hablar. Pero es la forma de comunicar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo he escuchado varias cosas y he leído algunas sobre dejar al niño llorar o siempre escuchar su llanto y atenderlo? ¿Qué hay detrás? Claro, eso es una corriente que estuvo de moda, la cual yo no comparto. Ya partamos con que un niño, la única forma que tiene de conectar con su cuidador o con su padre es su llanto. Si él te quiere comunicar que tiene hambre, que tiene disconfort, que le duele algo, va a llorar porque, como dijimos, no sabe hablar. No sabe hablar. Imagínate si tu cuidador, la persona que tú conoces y que no tienes también a quién más recurrir, no acude a tu llamada de auxilio. No llega. Efectivamente va a dejar de llorar porque después va a decir, ¿qué saco con llorar si no va a venir nadie? Hubo un reporte de un hospital que tenía a niños huérfanos posguerra. Cuando fueron a ese hospital se dieron cuenta que los niños no lloraban. Entonces ellos estaban sorprendidos, como, ¿qué niños más bien portados? Ninguno está llorando, ninguno se queja. Y bueno, y ahí las personas a cargo le dijeron, claro, lo que pasa es que al principio
Lloraban. Obviamente todos lloraban, Todos pero lloraban. como eran tan pocas personas las que estaban a cargo de un lugar, imagínate, un hospital posguerra donde el personal es mínimo, no podían acudir a cada llanto. A todos. Y cuando se empezaron a dar cuenta los niños que obviamente no podían acudir al llanto de todos, dejaron de llorar. Entonces, si tú lo ves como una técnica, claro, es súper factible, dejan de llorar, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo emocional del niño? Claro, ¿cuál es el costo emocional? Porque imagínate que el niño la única forma que tiene de expresarse es esa y que vea que no acuden a su llanto. O sea, un adulto cuando tiene pena, nadie lo va... Exactamente, y eso es importante. O sea, ¿qué persona, qué adulto que cuando tiene pena y llora o que necesita auxilio no acuden, cómo se siente? Claro. Entonces yo creo que yo no estoy de acuerdo con esa postura. Si el niño llora es porque algo necesita, y también hay muchos videos que uno ve que solamente el sentir tu olor los calma. O sea, sentir tu olor, una palabra. Entonces esto de imponer el no acudir para que deje de llorar, ¿de qué es efectivo? Es efectivo. Pero el costo emocional es como que el niño va, bueno, mi cuidador no va a acudir, no lloro, y al final ese apego no va a andar muy bien. O sea, en el fondo, como mecanismo de defensa de una situación, probablemente por agotamiento, deja de llorar. Exactamente. Es efectivo, como te digo, de que es efectivo, pero ¿a qué costo? ¿Estoy dispuesta a pagar ese costo con mi hijo? ¿Encuentro que sea bueno? ¿Lo haría yo? ¿Me gustaría que me lo hicieran a mí? No. Da para una reflexión más profunda, digamos, sobre el tema. Pero en la práctica, probablemente uno tiene que pensar que la única forma que tiene un niño, y además son los primeros meses. Claro, somos su única contención. Somos la única contención, y quizás no es el momento como para educarlo de esto. No. ¿Cierto? Yo creo que ese es el mensaje. Sí, mira, yo creo que al principio todos nos hemos visto sobrepasados. Y aquí algo súper importante es poder contar con tu pareja, poder tener ayuda. Si la noche va a ser difícil para nosotras, quizás que el esposo lo vea un poquito más en el día o que alguien nos pueda ayudar. Pero yo creo que la solución no es que él llore. La solución es que nosotros también estemos bien, que podamos descansar, que podamos turnarnos. Yo creo que hoy en día el papel del padre está mucho más activa, lo cual encuentro que es fantástico, donde también podemos contar con ellos para que nos ayuden. Cada día hay más conciencia de que ellos también tienen que participar de este proceso, y así yo creo que con la ayuda adecuada todo puede ser. No debería ser tan necesario llegar a medidas como tan, para mí, extremas, que pueden perjudicar a nuestro hijo. Bueno, ¿y hay alguna estrategia así como que uno pueda recomendar como para calmar un poco el llanto? Mira, yo creo que para dormir, ¿qué cosas son importantes? Que tome pechuga o que tome su fórmula, porque con hambre nadie duerme. Entonces ya, perfecto, se alimentó. Segundo, lo que te decía yo, la ropa para dormir. Si él despierta, puede que despierte la noche no por hambre, pero sí por frío, porque se destapan, porque se mueven como un remolino. Entonces yo decía, los saquitos de dormir. Eso me asegura que frío no va a pasar. Probablemente yo también dejaba, cuando tenía turno, yo tuve que volver a turno con mi hijo con 9 meses porque yo estuve con mi postnatal de emergencia, que terminaba cuando él tenía 9 meses. En época de pandemia. En época de pandemia. Ya. Y mi primer ingreso al hospital me tocó turno. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dejaba mi pijama, algo que tuviera mi olor. Mi pijama, una polera que hubiera ocupado en el día, cosa de que él me sintiera de alguna forma cerca. Claro. Y además le dejaba grabaciones con mi voz. Ah, qué interesante eso. Entonces, quería que él se sintiera conmigo. Entonces yo le grababa el shh, acá está mamá, le cantaba mis palabras de amor. Pero que le decía. Excelente estrategia. Aquí está. Entonces teníamos la grabación, mi pijama. Entonces, así de alguna forma que él no se enterara que la mamá no estuvo en la casa. Y yo creo que eso ayuda y contiene mucho al bebé, porque al final, ¿qué tiene? El olor de mamá, la voz de mamá. Y eso ayuda a contener mucho, porque a veces los niños lo único que quieren es sentir tu olor, tu calor. Y eso también es esencial para dormir, sentirse seguros. Así que eso es un buen tip. Bueno, entonces probablemente llora en la noche. Y llora, bueno, mi abuelita me decía, o tiene hambre, o tiene sueño, o se hizo caca. También. ¿Cierto? Era muy simple, y yo creo que efectivamente tenía mucho sentido. Obvio que yo tenía un conocimiento un poco más acabado de las otras cosas, pero en simple era como, claro, y era como muy fácil verificar lo concreto. Y ahí entremos como un poco a... ¿Y ahí te puedo dar otro tip? Otro tipo. En la noche también despiertan porque tienen el pipí con más
pipí, Claro. porque pasa más tiempo en que uno lo cambie. Y ahí un tip que me ayudó mucho es ponerle una talla más en la noche que en el día. Por ejemplo, si mi bebé ocupa S en el día, en la noche le pongo un M. Porque el S probablemente no me va a aguantar tanto volumen de pañal como el M. Entonces, a ponerle una talla más, te aguanta más pipí, no se despierta porque no se pasa, y así también nosotros dormimos más. Así que ese es otro tip para papá. para papás, para papá. que duerman más. Claro. Buscar todas las oportunidades para dormir más en la noche. Ya, perfecto. Va en la misma línea. O sea, se hizo algo, ¿cierto? Sí. O tiene hambre o tiene sueño o se hizo algo. Exactamente. Y uno siempre se pregunta, y uno escucha cuando las personas te preguntan el color de las deposiciones, la caquita, las heces. Yo creo que todas las pediatras debemos tener en nuestra galería de fotos todos los pañales con tipos de cacas distintas. Porque a veces muchas mamás tienen dudas del color, de la composición de la caquita. Y ese es un tema muy importante porque la caquita del bebé puede ser de un color incluso arcoíris, pero los colores que nos tienen que llamar la atención y que no son normales, el negro. O sea, cuando nacen tienen meconio. Ahí obviamente es más negra, ligosa. Meconio es... ¿Cuál es el color? Negro, verde y alquitrán. Es como bien oscuro, que eso es cuando nacen. Los primeros 3, a lo más 5 días. Eso es como característico de un recién nacido. De un recién nacido. Que su caquita va a ser más como más... un color más intenso. Más intenso oscuro. Y la consistencia más como plástica. No va a ser algo con forma ni tampoco tan líquida, como un intermedio. Después pasa al color amarillo oro. Ya, amarillo oro, después está como el verde. Y de ahí, como te digo, un arco iris de colores. Cualquier color es normal, excepto... Eso. Negra. O sea, ya después que pasamos de este meconio, no puede ser negra. O sea, es decir, más allá de los 5 o 7 días, probablemente tener cacas oscuras. Claro, o sea, puede tener, como te digo, café, verde, pero en general son amarillo oro, como se describe en la literatura. Pero negra, jamás. Ya, entonces ese es un signo de alarma. Un signo de alarma. Negra. Blanca. Ya, blanca también. O sea, eso es un signo de alarma muy importante. Blanca. Negra, blanca, o que tengamos estrías de sangre, que uno vea que en la caquita hay estigmas de sangre. Ninguna de esas cualidades son normales. Ya, o sea, esos 3 colores son de alarma. Sí. O negra, muy oscura. Claro. O blanca, y es realmente blanca. Mira, es como un color grisáceo. Ya es como, uno le dice blanca, pero es como un gris. Ya, eso no es normal tampoco. Y que contenga algún elemento o restos de sangre. Que muestre algún estigma de sangre. Exactamente. Ya, y ahí uno debería decir, ok, esto... Hay que consultarlo. Exactamente. ¿Cierto? Si le sale morada, si le sale un café más claro, un café más oscuro, un amarillo más radiante, cualquier color del arco iris, como digo, no nos preocupamos, excepto esos que sí o sí son patologías importantes. ¿Y la consistencia? ¿Cómo debería ser como la primera semana, el primer mes? Las primeras semanas son muy líquidas y en general es como que uno dice que son mal agradecidos porque se alimentan y hacen caquita o pipí inmediatamente. O sea, tienen activado el reflejo perfecto. Sí, no, y caquita es líquida. Más que todo empieza a ser más líquida. Ya con el tiempo empieza a ser un poquito más consistente, pero no hacen deposiciones formadas. Siempre son como pastosas, semilíquidas, y es normal. No es que tenga diarrea, es normal. Ok. Entonces fuimos avanzando, ¿cierto? Como en la ruta del papá que va aprendiendo. ¿Cómo debo darle la leche? ¿Cómo debe dormir? ¿Cuáles son como el tipo de sueño, la posición, sobre el llanto, sobre las deposiciones? ¿Y qué pasa después? Llega la familia, te van visitando. Temazo. El tema de las visitas es un tema siempre complejo porque yo, en mi caso, lo único que quería, imagínate, con mi cabro chico con esa baja de peso, yo estaba mal. Uno a veces no quiere que venga personas a visitarte en un momento tan vulnerable. Claro. Yo creo que el puerperio, para mí el puerperio fue el momento más vulnerable de mi vida. Para todos, el puerperio como concepto, ¿qué es? Nace la guagua y hasta por lo menos el primer mes, uno, bueno, en general la primera semana es puerperio. O sea, es el periodo de recuperación del cuerpo fisiológico. La primera semana es el puerperio. Ya uno nace y la mujer está con las hormonas full. Entre lactancia y otras hormonas, estás recién con tu hijo que ninguno de los dos se conocía, están aprendiendo a conocerse, a interaccionar como familia. Entonces yo creo que es un momento que deberíamos estar solamente con las personas realmente importantes y que van a ayudar y no criticar ese primer periodo que yo, como te digo, encuentro que es el más vulnerable de las mujeres.
Perfecto. O sea, en el fondo es fuerte, ¿eh? Porque en el fondo yo creo que todo el entorno familiar, amigos cercanos, primos, quieren llegar a saludarte, Claro, a felicitarte. Claro, pero ahí yo creo que, y siempre les digo a mis pacientes que me echan la culpa a mí. La Claro. pediatra dijo que las visitas son como, claro, o sea, no es que no la vaya a ver nadie, pero que sean súper acotadas, limitadas, lavado de manos, nada de besos. Eso. Y estamos en una época donde lo viral, sabemos cómo está. O sea, y un recién nacido tiene nada de defensa. O sea, un resfrío tuyo puede ser una neumonía. Sí, claro. Que termine en ventilación mecánica en un recién nacido. Entonces, si es muy importante o muy vital, ok, lavado de manos. Por favor, hay gente que dice, no estoy resfriada, es alergia. Ante la duda, mejor no ir. Y hoy en día tenemos las videollamadas. O sea, yo, que como te digo, mi hijo fue pandemia, mis papás no conocieron a mi hijo hasta como los 6 meses. Era solo videollamadas, fotos, porque bueno, no se podía. Pero hoy día que se puede, yo creo que igual hay que cuidar y resguardar y siempre preguntar. Porque lo otro que pasa es que a veces llegan las visitas y llegan a la hora del almuerzo y tú ni siquiera has pensado en cocinar porque estáis puérpera, muerta de sueño, Claro. o estáis cansada. Y es como, y más encima tenés que alimentar al que vino o tenés que vestirte de forma presentable. Porque, Claro. bueno, yo puérpera andaba con Por mi camisa supuesto de que dormir quiere- con las claro, quiere pechugas estar casi al cómodo. aire, o sea, Quiere estar cómodo. cómodo en mi lugar tranquilo. Entonces, el primero si va a ir, avise. Y estar abierto a, si no, lo que hago yo con mis amigas cuando nacen, avísame en qué momento quieres que vaya. Ya. Si no quieres que vaya ahora, feliz. De hecho, conocí al bebé de una amiga a los 2 meses. Feliz, o sea, si a los 2 meses ya te sientes que estás en tu salsa, estás mejor, feliz. Si quieres que vaya antes, vaya. ¿Y qué puedo llevar? ¿Te llevo el almuerzo? ¡Ay! O sea, yo no creo en nada más que uno agradezca que te lleven comida. Te llevo almuerzo, ¿qué necesitas para picar? O no sé, te veo un rato al bebé, anda a dormir, anda a descansar. O sea, si vamos en pos de querer ayudar, fantástico. Pero si después vaya a ir como, oye, pero ¿y por qué tomas fórmula? ¿Qué pasaba? Pues yo era mixta. ¿Y por qué estás dando fórmula? Uy, que se ve flaquito. y tú la O sea, pediatra, y claro. son, imagínate, yo cómo me sentía cuando me decían que mi hijo estaba flaquito, porque yo sabía que estaba flaquito. Entonces, como que tú decís, no necesitas eso. Uno necesita que te ayuden, que te contengan, que vean lo positivo. Entonces, si van a hacer visitas que son como por, no sé, por cortesía, el jefe de, el amigo de, o el primo que no veis nunca, no, yo creo que son las visitas que van a ser de algo positivo para tu maternidad. Súper. Es decir, las visitas deberían ser restringidas, ojalá siempre autorizadas. Exactamente. ¿Cierto? Y en el momento que el papá y la mamá se sientan cómodos para recibir. Imagínate, tocan el timbre, te costaron un mundo hacer dormir la guagua. Claro. ¡Tin, don! Ay, Llegaron sin Dios avisar. santo, sin avisar. Y no trajeron nada. Y no trajeron nada y pasaba cigarro. ¡Ay, no! Entonces, como que... bueno, yo también hice un post en base a esto, con una imagen muy chistosa de una ilustradora que mostraba a una mamá puérpera, con las pechugas casi al aire, y que el esposo le decía, no, pero si son los vecinos nomás. Y la mamá así le pasan una espada así como, amiga, piteátelo, Claro. piteátelo, no. Porque claro, o sea, es como que y ahí hice una lista de las cosas que uno podría, incluso hay una mamá que para su baby shower regaló el texto de ese post, que es como cosas que no debemos hacer. Perfecto. Y yo creo que hay mucha gente que a veces no lo sabe. Claro, uno y cree... piensa que al ir a visitar y Sí. llegar de forma inesperada, sorpresa. Perfecto. Entonces esto es súper relevante, porque en el fondo uno lo hace no porque quiere incomodar, lo hace porque efectivamente tiene algún tipo de vínculo sentimental, emocional, de responsabilidad y te nace ir a visitar a alguien que está feliz, por supuesto. Pero ojalá háganlo coordinándolo y en un mejor momento. Exactamente. Hay como un... Y comprendiendo, sin ofenderse, porque muchas Eso. mamás me decían, doctora, qué difícil es porque quería venir mi tío de no sé dónde, pero estaba resfriado. O yo le dije como que en verdad no estábamos en un buen momento. Claro. Y entonces aquí es como, por favor, no se ofendan. Son parte donde uno está voluble, tanto hormonalmente como físicamente. Y si no es el mejor momento, no nos cuesta nada esperar. Ok. ¿Y cuándo es el mejor momento? Yo creo que depende de cada mamá, ¿ya? Y fisiológicamente, desde el punto de vista recién nacido, como que uno puede decir, ya, ok, si lo visitan... Mira, yo creo que también va a depender de la circulación viral. O sea, en invierno yo creo que nunca es bueno que vayan a un recién nacido, porque la probabilidad de que se contagie de algún virus es súper alta. Entonces ahí como que mantenerlo más guardadito.
En verano yo creo que ya después del mes, con una lactancia ya establecida, quizás un sueño un poco más regulado, una mamá ya un poquito más aquí como activa, ya sabiendo un poco más el teje-maneje de las circunstancias, yo creo que ya después del mes quizás para algunas mamás podría estar bien, quizás para algunas el mes recién están repuntando y es como que estamos viendo la luz, pero si tu visita va a ser de ayuda, yo creo que también ahí es conversable. Y el que visita, lavado de manos. Lavado de manos yo creo que es la única prevención que es gratis, barata y que salva vidas. Sí. En mi casa me odian. En mi casa me odian porque yo todo el tiempo lávate las manos. No. Llegaste, lávate las manos. Mira, algo de lo bueno de la pandemia es que mi hijo no sale a ninguna parte o le encanta el alcohol gel. Donde ve alcohol gel, lava manos. Y yo ando en mi bolso con alcohol en spray o gel. Cuando no nos podemos lavar las manos y mamá, o sea, yo digo, esto es tan que digo, qué triste que por la pandemia alcohol gel para todo, pero agarró una buena costumbre. Sí, yo creo que lavado de manos es fundamental. Sí, para todo. Y es como un secreto médico que por eso nosotros en el hospital y donde trabajemos estamos lavándonos constantemente las manos. Sí. Y es como parte de, como uno evita que... Las infecciones. Las infecciones. Oye, a propósito, ahora que tocamos el tema de la pandemia, yo creo que es súper importante. Ya transitamos más o menos por los capítulos, lo crítico del recién nacido. ¿Qué pasó y qué pasa con estos niños que nacieron en pandemia? ¿Hay algo? ¿Se ha escuchado? Mira, lo que yo pude ver en la consulta a mi regreso, ya hay niños más grandes, que ahí podemos ver como más presente algunas cosas que ocurrieron, fue el retraso del lenguaje. Yo creo que la no exposición a otros niños marcó mucho el lenguaje y la interacción con otros niños. Entonces me llegaban niños de 1 año que no decían las palabras que deberían decir a esa edad, o niños un poco más grandes que tampoco estábamos como tan bien en el lenguaje. Y empezaron con neurólogos, con amigos, como que, oye, he visto muchos niños, pandemias, que ha tenido esto. ¿Lo han visto ustedes también? Me decían, sí. Me decía, efectivamente, el no tener interacción con otros niños o con otras personas afectó un poco el lenguaje, pero nada que no se pueda trabajar. Y también es importante no decir, no, es que el niño es flojito, no, es que no quiere hablar. O sea, yo creo que siempre tiene que ser evaluado y no dejarlo pasar, porque entre antes tengamos un diagnóstico, antes empecemos tratamiento, antes vamos a ver resultados. ¿Cuáles son los hitos del lenguaje? Mira, uno espera que al año por lo menos digan 3 a 5 palabras con significado. Con significado. Porque, por ejemplo, si tu bebé le dice mamá a todo, mamá, 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 no me cuenta como palabra con significado. Mamá a la mamá, papá al papá. Y las onomatopeyas también cuentan. Si, por ejemplo, tiene un perro y el perro es el guau, perfecto, es una palabra con significado. Si ve el gato y es el miau, palabra con significado. Si el agua es gua, todo lo que sea con significado cuenta. Ya, palabras aisladas pero con significado. Pero con significado. Ya después, a los 2 años, pedimos 25, incluso a 30 palabras con significado y ya frases un poquito más complejas. Mamá, agua. Mamá, no sé, mamá, parque. Mamá, y ahí van armando las palabras. Es decir, ahí es un signo de alarma del lenguaje, claro, para que las mamás estén atentos. Y ahí es súper importante porque a mí me llegó una pacientita con 2 años que me decía como 10 palabras. Y yo le decía al papá, ¿tú cómo ves? Me decía, ¿sabes qué? Cuando yo le hablo siento que no me mira, no, como que no me escuchara. Y le habían incluso hablado de esto como que podía ser un autismo porque no hacía contacto visual, no respondía y hablaba poco. Y yo le dije, ¿tiene examen de emisión acústica al nacer? Que es un examen que ahora, hace pocos años, es obligatorio. Antes era totalmente voluntario. En este caso, esta niña sí las tenía y estaban normales. Pero yo le dije, me llama la atención porque descartemos otras cosas. La mandé al otorrino y la niña, porque la niña hacía otitis a repetición. Entonces le mandé al otorrino y le dije, mira, otitis a repetición, no sé qué cosa. La niña tenía mucho líquido en el oído. Se fue de operación con colleras. Se operó. Tuvo un episodio de otitis a repetición. Causó esto, se acumuló líquido. Este líquido no hacía que ella escuchara bien. Se operó, se puso colleras y empezó a hablar la vida. Era porque no escuchaba. O sea, no era porque
tuviera este otro diagnóstico. Entonces yo creo que es súper importante. El niño que no habla, cuando son más pequeños, yo siempre igual los mando a evaluación con fono. Claro. Y siempre pregunto, de hecho, cuando llegan al primer control, su emisión autoacústica. Porque muchos niños llegan con retraso de lenguaje o con estos diagnósticos, pero tienen a veces problemas de audición porque no escuchan. Súper importante y ese tipo, pero fundamental. Si uno detecta más precoz, probablemente más precozmente también se puede hacer algún tipo de diagnóstico y hacer alguna intervención. Lo ideal es que el niño se vaya desde la clínica o el hospital con su examen hecho. En los hospitales es obligatorio, en las clínicas no es obligatorio. Pero lo ideal es que se haga siempre y que se vayan de alta con su examen hecho. Mira, ya como para cerrar este capítulo, yo creo que podríamos hablar horas y hay una infinidad de subtemas sobre los recién nacidos. Pero cerremos y terminemos como las recomendaciones generales. Y ahí te parece que nos puedes contar unas 3 o 4 recomendaciones como finales después de como toda esta conversación para los papás que nos están escuchando y para la gente que nos escucha y nos ve. Ya, yo creo que lo importante que nos quede es que la alimentación siempre va a ser a libre demanda. ¿Ya? La lactancia. La lactancia siempre tiene que ser a libre demanda y no importa que el recién nacido esté a veces con sobrepeso o obesidad, siempre que esté con lactancia materna exclusiva, eso... Estamos hablando de los primeros meses. Los primeros meses, claro. ¿ya? Así que la lactancia materna siempre va a ser a libre demanda y que nadie te diga lo contrario. Perfecto, eso es como la primera recomendación. Claro. Lo otro importante es que un recién nacido nunca debe tener fiebre, entendiendo fiebre como 38 grados Celsius. ¿Ya? ¿Hay algún mes en particular? Siempre, cualquier recién nacido o cualquier niño menor de 3 meses que tenga fiebre es una urgencia, ¿ya? Eso ni siquiera hay que preguntarle al pediatra. Usted va a la urgencia. Y ahí el tema de sobreabrigo es importante porque a veces hace calor, lo abrigan más y puede tener temperatura más alta. Entonces, por eso hay que tener harto ojo. Pero la fiebre nunca va a ser normal en un recién nacido. Ya, un recién nacido menos de 3 meses siempre es una urgencia. Ojo. Sí, es urgencia. Bandera roja. Es urgencia. Y requiere atención de urgencia. Sí, yo creo que otra bandera roja, la que hablábamos, las deposiciones. Si la deposición es blanca, es negra, con estrías de sangre, eso también. Es urgencia. Eso no hay que cuestionarlo y tienen que acudir. Lo otro importante son los signos de alarma. Yo creo que cuando hay que ir a la urgencia, a veces la urgencia está llena de cosas que no son urgentes y al final exponemos a los niños a que se enfermen de cualquier otra cosa por algo que no es urgente. ¿Cuándo hay que acudir realmente? O sea, si tu hijo está con fiebre y tiene menos de 3 meses, urgencia. Si está con dificultad respiratoria, se le hunden las costillas, le cuesta respirar, hace pausas, eso quiere decir que no respire por 20 segundos, se le ponga la boca azul, empieza a cambiar el tono, o sea, tú la ves muy flácido o muy duro, eso siempre también es urgencia. No tienen que consultar con nadie ni llamar al pediatra, ustedes van directamente a la urgencia. Perfecto, ¿Ya? súper. Signos de alarma hablamos sobre la alimentación, algo sobre el dormir. En el dormir, si quieren hacer colecho, como les decía, ojalá colecho seguro, ¿ya? Tratemos de evitar cosas que son evitables, ¿ya? Entonces, no poner en las cunas almohadas, no ocupar alfileres con medallitas, ¿ya? También hay creencias populares con estas Esos son medallitas, como los sí, las medallitas. Hemos tenido niños con asfixia o con atragantamiento de alfileres o medallas, porque los guaguas se echan toda la boca. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, eso es un no. Los collares de ámbar. Los collares de ámbar que supuestamente ayudan para la dentición. La creencia es que disminuye el dolor, pero muchos de los collares que venden son de plástico, no son de ámbar. El ámbar, para que produzca este efecto antiinflamatorio, tiene que estar como a 3.500 grados Celsius, cosa que nunca lo va a lograr en un cuello de un bebé. La FDA los prohibió, hubieron 2 casos de muerte, uno por asfixia y otro por atragantamiento, porque se rompe el collar, se tragan las pelotitas o quedan enganchados y asfixia. O sea, eso es un no rotundo, ¿ya? Okay. No tiene beneficio, entonces ¿para qué lo vamos a exponer? Otro no, el andador. Yo creo que es súper sabido que ya hoy en día no se debe ocupar porque provoca muchos accidentes. De hecho, el número 1 en lesiones de cabeza. Traumática. Canadá los prohibió. Acá en Chile, si bien no están prohibidos, estamos llamando a todos a no comprarlos porque además retrasa hitos del desarrollo psicomotor de movilidad. No tiene ningún beneficio. Ese es otro no. Y ahora que viene el verano, están estos famosos como bloqueadores de cuello, o sea, flotadores de cuello.
tampoco se recomiendan. Ya estos floteros de cuello no son fisiológicos, está una postura muy incómoda para el bebé, que al final todo el sostén está en el cuello, puede provocar lesiones y también son innecesarios. Perfecto, ¿ya? esos son los no. Y ojo que hay que tener en cuenta porque es como algo que uno lo tiene arraigado, ¿cierto? Como por tradición, como por regalo, como porque te lo dijeron, y en la práctica no tenemos beneficio. No. Tania, estoy muy agradecido por tu participación. Ay, muchas gracias. Yo creo que vamos a otra vuelta a capítulos, hay que programarnos porque da para mucho. Y como vamos a hacer tradición en nuestro capítulo, te tenemos un regalo. Maravilloso. Ahí va a llegar el regalo. Viene en camino. Viene en camino. Mira, este es un regalo. Mira, gracias. Vamos a salir de la cámara. Mira, Dani, cuéntanos por qué regalamos esto. Este es un terrario. Mira, toma para ti. Cada episodio es una semilla que plantamos en el huerto de la salud y el aprendizaje. Tu participación es clave. Te obsequiamos un terrario como símbolo de agradecimiento. A cultivar conocimiento y bienestar en Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Es un pequeño regalo. Maravilloso. Vamos a tratar de hacerlo como más frecuentemente a nuestros invitados, porque justamente la idea de esto es educar y que la gente cada vez más esté educada en estos temas. Sí. Y como personas como tú que también están en la misma línea de la educación, no me queda más que darte las gracias y necesito de nuevo a la Dani que nos ayude con nuestras redes sociales y la de Tania. No dejes de escucharnos en YouTube y Spotify, @segundaopinión.drferre, y seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @segundaopinión.drferre. También te invitamos a seguir las redes de la doctora Tania Cariqueo. En Instagram, @doctora.chiquititos. Y probablemente también aparezcan acá, en toda la pantalla, por acá. Oye, yo me quiero de nuevo agradecerte y me quiero despedir de todos. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Y lo que siempre me piden que diga, por favor síganos, comparte, dale like y comparte esta información a las personas que tú crees que le pueda ser útil. Es súper importante que cada vez nos eduquemos más en salud. Y los dejo invitados para nuestro próximo episodio. Tania, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a todos por vernos en un capítulo más de Segunda Opinión. Chao. Chao.